Mis padres mintieron sobre una emergencia médica para robarme $155,000 de mi fondo de bodas para financiar la luna de miel del hijo dorado, así que me casé en secreto y los dejé en bancarrota. Hola, soy una mujer de 26 años y recientemente me casé con mi esposo, también de 26 años, después de una relación de 6 años. Tuvimos una ceremonia íntima en la propiedad de la casa de campo de su tía, lo cual no era lo que teníamos en mente inicialmente. De hecho, quería casarme en la playa porque allí están algunos de nuestros recuerdos más felices. Mi esposo y yo somos amantes del agua y solíamos ir a la playa al menos una vez al mes para relajarnos y desestresarnos, así que es un lugar especial para nosotros. Incluso había empezado a buscar hoteles donde todos pudiéramos quedarnos. Como cualquier otra novia en este planeta, quería que mi boda fuera especial y había estado ahorrando dinero para tener una gran celebración durante los últimos 5 años. Trabajo en publicidad y me pagan decentemente, pero mi esposo y yo vivíamos modestamente y tratábamos de ahorrar lo más posible para el futuro. Estábamos planeando reservar uno de los mejores hoteles con vista al mar para que nuestros invitados realmente disfrutaran y fuera una experiencia lujosa, pero tuvimos que cambiar nuestros planes y reducir considerablemente porque mis padres decidieron pedirme prestado dinero hace un par de meses y no pude negarme. Un poco de contexto aquí, mi hermano de 24 años también se casó hace un par de meses, pero fue repentino para él y no planearon mucho. Estaba con su esposa desde hacía unos 2 años y le propuso matrimonio solo un mes antes de casarse. Fue una ceremonia muy pequeña con solo la familia y algunos amigos, pero estaba feliz por él ya que era su boda, su elección. Sin embargo, unas semanas después de la boda, mi madre se comunicó conmigo y me pidió prestado $115,000. Me dijo que mi padre se había enfermado de repente y que probablemente era su diabetes que estaba empeorando, pero no podía soportar todos los gastos médicos por sí sola y necesitaba que la ayudara. Me dijo que había un medicamento especial que los médicos habían sugerido, pero costaba mucho dinero ya que tenía que ser importado y no podía permitírselo porque su seguro no lo cubría. Estaba realmente preocupada por la salud de mi padre, así que decidí intervenir y prestarle el dinero sin hacer preguntas. Lo visité un par de veces y le pedí a mi madre que me mostrara los informes médicos varias veces, pero siempre lograba evadir esas preguntas. Cada vez que los visitaba, mi padre siempre estaba en cama, pero por alguna razón no parecía muy enfermo. Incluso cuando le pregunté a mi madre por qué no lo habían llevado al hospital para que pudiera ser observado y mantenido bajo cuidado profesional, me dijo que no era necesario en ese momento, pero de alguna manera estaba lo suficientemente enfermo como para necesitar ser administrado un medicamento poco común que no producían aquí y ni siquiera estaba cubierto por su seguro. No soy una idiota. Después de las primeras visitas, me di cuenta de que algo muy sospechoso estaba ocurriendo con mis padres, pero no quería acusarlos de nada antes de estar segura. Sería muy mal visto de mi parte acusarlos de mentirme sobre una emergencia médica solo para pedir dinero prestado y luego resultar que todo era verdad. Me di cuenta de que mi hermano no había estado visitando a nuestros padres y, incluso cuando les preguntaba por qué no estaba allí, mi padre me decía que no querían preocuparlo porque era muy joven y querían que se concentrara en su trabajo. Sin embargo, estaban bien con que yo me preocupara por ellos. Hablé con mi hermano por teléfono después de que pasaron un par de semanas y aún no había visitado a nuestro padre. Me dijo que pasaría por allí tan pronto como regresara de su luna de miel. Eso fue una sorpresa para mí porque no tenía idea de que ya se había ido de luna de miel, ya que mis padres no me lo habían dicho y ni él ni su esposa lo habían publicado en sus redes sociales, así que no tenía ni idea de dónde estaba. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, me dijo que había estado planeando sorprender a todos volviendo después de un mes de estar desaparecido con un montón de fotos, historias y recuerdos de su viaje por Europa. Dijo que no tenía intención de decírmelo, pero se preocupó cuando le dije que nuestro padre estaba enfermo, por eso consideró necesario responderme. Me dijo que había hablado con nuestros padres después de recibir mi alarmante mensaje, pero ellos le dijeron que no tenían nada de qué preocuparse y que estaban bien. Dijo que nuestros padres probablemente habían exagerado la situación al hablar conmigo y yo lo había creído porque era un poco neurótica, lo que había llevado a un malentendido. Intenté darles el beneficio de la duda a mis padres obligándome a creer que tal vez le habían ocultado la verdad a mi hermano porque no querían arruinar su luna de miel o preocuparlo, porque sabía lo que había visto en casa de mis padres y no había lugar para un malentendido. Pero luego mi hermano mencionó que se sentiría realmente culpable por no estar allí para papá si lo que había dicho sobre el estar muy enfermo resultaba ser cierto, porque aparentemente nuestros padres estaban financiando su luna de miel increíblemente cara y larga.
Todas las alarmas empezaron a sonar en mi cabeza, así que le pregunté exactamente cuánto costaría este viaje y me dijo que este viaje costaría al menos $125,000 porque él y su esposa estaban tirando la casa por la ventana y realmente aprovechando al máximo su luna de miel al alojarse en los hoteles más caros y comer en los mejores restaurantes porque solo podían hacerlo una vez. También estarían comprando muchas cosas y eso también lo cubrirían nuestros padres. Supe instantáneamente que aquí estaba yendo mi dinero y que no había ninguna emergencia médica. Nunca hubo ninguna emergencia de la que hablar y por eso no tenían documentos que mostrarme y nunca habían estado en el hospital. Mis padres simplemente inventaron toda esa historia porque querían el dinero para financiar la luna de miel de mi hermano y ese era su regalo de bodas. Me sentí extremadamente traicionada al escuchar a mi hermano jactarse de cómo nuestros padres estaban haciendo todo lo posible por él solo para que él y su esposa pudieran disfrutar de su luna de miel, ya que no habían podido tener una gran boda. El dinero que presté a mis padres era de mi fondo de bodas y me sentí apuñalada por la espalda al darme cuenta de que mis padres le habían dado todo a mi hermano. Cuando los confronté después de esa llamada telefónica, mis padres me dijeron que tenían que inventar alguna historia porque sabían que no les daría el dinero si supiera que se usaría para la luna de miel de mi hermano. Me dijeron que había estado luchando en el trabajo y había estado deprimido durante mucho tiempo, así que querían que se divirtiera sin tener que preocuparse por el dinero. Lamentablemente, no podían financiarlo ellos mismos porque eso pondría en peligro su propio fondo de jubilación y por eso tuvieron que pedirme dinero prestado a mí. Su razonamiento era que yo aún era joven y ganaba dinero y tenía muchos años por delante en los que podría trabajar y recuperar ese dinero, pero no era lo mismo para ellos. También dijeron que era solo dinero y que me lo devolverían en algún momento, pero por ahora necesitaba pensar en los sentimientos de mi hermano porque esta luna de miel aparentemente lo había rejuvenecido y rescatado de deprimirse. No podía creerlo porque eso significaba que tendría que reducir los gastos de mi boda sin razón. Para ser claros, estaba de acuerdo con la idea de tener una boda más pequeña siempre y cuando significara que la salud de mi padre no sufriría, pero esto no era algo que hubiera aceptado. Estaba furiosa una vez que me dijeron la verdad y les dije que tenían que devolverme el dinero antes de que me casara porque quería usarlo para mi boda. Tenía muchos gastos que considerar si quería seguir adelante con una boda en la playa y, aunque mi esposo y su familia cubrirían algunos de los gastos, tenía que cuidarme a mí misma también. Mis padres nunca habían planeado pagar mi boda, ya que me dijeron desde el principio que podían pagarme para ir a la universidad o pagar mi boda, pero no podían hacer ambas cosas. Decidí que iría a la universidad y pagaría mi boda por mi cuenta, por eso había estado ahorrando para mi boda. Por si se lo preguntan, cuando mi hermano empezó la universidad, le pregunté si mis padres le habían hecho elegir entre estas dos cosas también y se rió en mi cara como si fuera la idea más ridícula del mundo. Nunca saqué eso con mis padres porque no quería acusarlos de tener un favorito, aunque estaba muy claro que lo tenían, pero era joven y aún necesitaba su ayuda porque no había encontrado un trabajo en ese momento, así que mencionar estas cosas y pelear con ellos solo empeoraría la situación para mí y no tenía sentido enfrentarlos al respecto. Pero surgió varios años después cuando los confronté sobre el dinero que me habían quitado y como siempre favorecían a mi hermano sobre mí. Intentaron negarlo, pero era tan claro como el agua y les dije que tenían que devolverme el dinero porque no iba a renunciar a mi boda de ensueño solo porque mi hermano estaba luchando en el trabajo. Mis padres podían consentirlo enviándolo de vacaciones caras con su propio dinero. Pero yo no había trabajado tan duro durante 5 años y ahorrado para mi boda solo para que me arrebataran esa cantidad y se la dieran a mi hermano. Pero me dijeron que no podían devolverme el dinero de una sola vez antes de la boda y que les tomaría un par de años devolverme todo el dinero y realmente esperaban que estuviera de acuerdo con eso porque aparentemente no había nada más importante que la familia. Si estaba dispuesta a gastar ese dinero en una emergencia médica para mi padre, entonces no había razón para que no pudiera gastar ese dinero para evitar que mi hermano se deprimiera. El problema es que mi hermano nunca iba a deprimirse por el trabajo y eso se debe a que nunca tomó su trabajo en serio, por eso era tan malo en ello y ganaba tan poco. Trabaja en ventas y sus ingresos son casi todos por comisión, así que si es malo en lo que hace, no tiene a nadie a quien culpar más que a sí mismo. Podría haber estado un poco molesto por eso, pero les garantizo que nunca se iba a deprimir. Simplemente no le importaba lo suficiente porque mis padres lo habían consentido toda su vida y no estaba acostumbrado a trabajar duro por las cosas, por eso parecía molesto por su trabajo. Eso era todo, pero mis padres lo exageraron para que pareciera que realmente le molestaban sus fracasos en el trabajo y tenía que ser rescatado. Todo era una tontería y traté de decirles a mis padres que esta boda era realmente importante para mí.
Ya había hecho un compromiso con mi esposo y su familia de que cubriría ciertos gastos, lo cual se volvería imposible si no tenía el dinero, así que necesitaban hacer algo. Pero me dijeron que no había manera de que pudieran devolverme el dinero antes de la boda y que tendría que reducir los gastos o pedir ayuda a mi esposo y su familia. Llegó al punto en el que prácticamente me encontré rogándoles que me devolvieran mi dinero, pero todo lo que hicieron fue sacudir la cabeza y decirme que no y que eventualmente me lo devolverían, pero devolverlo antes de la boda no era posible. Salí de su casa llorando y cuando volví a casa y le conté todo a mi esposo, estaba tan furioso y aún más molesto que yo. Estaba a punto de contactar a un abogado, pero le dije que no tenía sentido porque no había pruebas escritas de que mi madre quería el dinero para razones médicas o que alguna vez dijo que me lo devolvería. Todo había sido informal y no había contratos ni documentos vinculantes para probar nada, así que incluso si presentábamos una demanda contra ella, solo llevaría a más desperdicio de nuestro dinero pagando al abogado porque probablemente ni siquiera podríamos probar nada, ya que ni siquiera teníamos mensajes a nuestro favor. Todo había sido verbal y fuera del registro, así que, por mucho que quisiéramos ir tras mis padres, decidimos no hacerlo porque sería inútil y no queríamos desperdiciar más de nuestro dinero en una situación sin esperanza. En su lugar, decidimos empezar a pensar en cómo íbamos a cambiar nuestros planes de boda. Afortunadamente, la familia de mi esposo vino al rescate después de enterarse de lo que habían hecho mis padres y su tía se ofreció a dejarnos usar su propiedad en la casa de campo gratis. Siempre habíamos estado muy interesados en la idea de una boda en la playa desde el principio, así que su tía no lo había sugerido al principio, pero ahora que estábamos buscando otros lugares, hizo esa sugerencia y decidí visitar el lugar. Mi esposo ya había visto el lugar antes, pero cuando entré por primera vez en el lugar, supe que ese era el lugar. Era un lugar hermoso y, aunque no estaba cerca de la playa, mi esposo y yo estábamos contentos con él. Su tía nos dejaba usar el lugar gratis, así que era una razón más para seguir adelante y empezar a planear en torno a la casa de campo. Me ocupé de la planificación de la boda y eso me dio más razones para cortar a mis padres de mi vida. Ya había decidido que no serían invitados a mi boda, pero estaba indecisa sobre mi hermano porque él no había hecho nada malo, ya que no sabía que mis padres me habían pedido el dinero prestado para dárselo a él. Pero hizo la decisión mucho más fácil para mí al llamarme una vez que volvió de su luna de miel y atacarme por humillar a nuestros padres al pedirles que me devolvieran mi dinero. Me dijo que había escuchado todo lo que había sucedido por nuestra madre y estaba muy molesto de que yo estuviera siendo tan difícil al respecto. Aparentemente, creía que esto no era gran cosa, aunque él fue quien gastó mi dinero, y dijo que tan pronto como pudiera me lo devolvería, pero que tendría que aguantarme antes de la boda y reducir los gastos. Así que entonces decidí sobre él también y después de eso no hablé con ninguno de ellos. Ahora que no tenía la totalidad de mi fondo de bodas, no podía gastar dinero a ciegas y tener una boda lujosa y extravagante. Honestamente, creo que eso funcionó para mí porque la boda que tuve fue mucho más hermosa que cualquier cosa que hubiera tenido en mente antes. Tuvimos que reducir los gastos, pero valió la pena porque después de un tiempo nos dimos cuenta de que ese día se trataba de nosotros y en nuestra vida diaria no éramos el tipo de personas que intentábamos retratar, así que sería bastante superficial si nos esforzáramos por gastar una fortuna en una boda lujosa solo para impresionar a la gente. Decidimos que íbamos a reducir el costo de la boda y en su lugar hacer algo mejor con el dinero que habíamos ahorrado después. De alguna manera, estoy agradecida por la forma en que resultaron las cosas porque mi boda todavía fue realmente hermosa y de ensueño, pero no tuvo nada del alarde y espectáculo que tenía en mente antes y fue algo bueno porque solo estábamos rodeados de las personas que amamos y que nos amaban para celebrar nuestra unión. Creo que eso es todo lo que necesitas para una boda, así que estoy bastante feliz con cómo resultaron las cosas. Publiqué las fotos de mi boda hace un par de días. Todos en mi familia que fueron invitados a la boda recibieron instrucciones muy estrictas y específicas para asegurarse de que mis padres y mi hermano no se enteraran de que las invitaciones ya se habían enviado porque entonces harían un berrinche ya que no recibieron una. Así es como logramos tener una ceremonia privada sin que ellos aparecieran o trataran de presionarme para invitarlos antes de la boda. Pero ahora que todo había terminado y todo había salido bien, no vi nada de malo en publicar las fotos en las redes sociales. Sin embargo, de alguna manera las vieron y me contactaron al día siguiente para exigir una explicación de por qué no habían sido invitados a mi boda. Pensé que era bastante sorprendente que siquiera esperaran ser invitados porque la última conversación que tuve con alguno de ellos no fue agradable. Estaba llorando cuando salí de la casa de mis padres después de nuestra última pelea y no habíamos hablado desde entonces. La última vez que hablé con mi hermano, me hizo sentir que todo esto era culpa mía y que estaba siendo dramática.
Después de eso, no hablé con ninguno de ellos y ellos no intentaron hablar conmigo tampoco, así que no sabía por qué siquiera esperaban ser invitados. No solo esperaban que los invitara, sino que estaban molestos por no estar presentes en la boda. Mis padres fueron los que me llamaron y luego añadieron a mi hermano a la llamada telefónica para que todos pudieran gritarme a la vez. Pero no me importó y lo encontré muy egoísta de su parte. Ya los había sacado de mi vida y no necesitaba este drama mientras intentaba disfrutar de mi vida como recién casada. Así que les dije que después de que me robaron dinero, tuve que reducir el costo de la boda, así que decidí solo invitar a la familia y a un par de amigos cercanos y como ellos no eran ni una cosa ni la otra, no hicieron la lista. Después de eso, colgué y los bloqueé esperando que me dejaran en paz. Pero una hora después de esa llamada telefónica, mi esposo me dijo que mi hermano se había comunicado con él para informarnos que mis padres se sintieron muy insultados por lo que les había dicho. Mi madre estaba devastada, lloraba y casi se desmayó porque lloraba tanto. Eso fue todo lo que dijo, pero comencé a sentirme culpable porque no quería lastimar a mis padres tan gravemente. Podría estar mintiendo, pero no estoy segura y eso me ha hecho sentirme extrañamente mal desde que lo escuché. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última conversación que tuve con mis padres y mi hermano y he decidido que no volveré a hablar con ellos. Mi madre puede llorar todo lo que quiera, pero eso no va a cambiar los hechos. Yo había llorado muy fuerte el día que los confronté sobre el dinero y hasta les rogué que me lo devolvieran antes de la boda, pero no les importó. Lo tomaron a la ligera y ahora yo haré lo mismo con ellos. Cosechas lo que siembras. También le dije a mi hermano que nunca me contactara a mí ni a mi esposo, especialmente a mi esposo porque él no tenía nada que ver con esto y no quería que mi familia lo molestara con sus tonterías y luego lo bloqueé de nuevo después de ese mensaje porque no quería que mi familia tuviera acceso a mí. Me habían tratado mal toda mi vida, pero ahora no iba a aguantar más. Juro que si tuviera una manera, incluso presentaría una demanda contra ellos y recuperaría mi dinero, pero eso podría ser un poco difícil en este momento ya que no tenemos evidencia tangible. Mi esposo piensa que vale la pena intentarlo y podría funcionar, así que lo hemos estado considerando. Ha estado en conversaciones con un abogado de renombre y en un par de días tomaremos una decisión sobre qué hacer. Hasta entonces, solo tengo que pensar en una manera de hacer que confiesen o admitan el hecho de que me habían pedido el dinero prestado con el pretexto de usarlo para una emergencia médica, pero luego se lo dieron a mi hermano para que pudiera tener una luna de miel divertida. Va a ser difícil probarlo en la corte, pero no quiero dejarlos escapar tan fácilmente. Merecen devolverme mi dinero y voy a hacer lo que sea necesario para asegurarme de que me lo devuelvan pronto. Actualización 2. Ayer le dije a mi hermano que no molestara a mi esposo con nuestro drama familiar, así que obviamente lo tomó como una señal para arrastrarlo a esto, aunque no lo involucrara. Después de regresar del trabajo, mi esposo me dijo que mis padres y mi hermano le habían enviado un montón de mensajes y le exigieron que hablara conmigo y me dijera que los desbloqueara. Cuando los bloqueó, decidieron llevarlo a otro nivel y en realidad se presentaron en su lugar de trabajo. Aparentemente, habían estado esperándolo justo afuera y tan pronto como vieron su coche salir, empezaron a seguirlo y a tocar la bocina repetidamente, así que tuvo que detenerse y esperar a que lo alcanzaran porque reconoció el coche de mi hermano y sabía que eran ellos. También sabía que si no se detenía y esperaba, entonces lo seguirían hasta casa y eso realmente me molestaría, así que decidió tomar uno por el equipo y entretener sus tonterías. Cuando se detuvo, mi hermano salió de su coche, se acercó a su ventana y dijo que querían hablar con él en persona. Había una cafetería cerca y mi esposo solo quería terminar con eso. Tomaron una mesa en la cafetería para que mi familia pudiera decir lo que creían que era tan importante. Mi hermano le dijo que creía que no era justo que yo cortara a todos por algo de dinero y pensaba que era una exageración. También pensaban que insinuar que ya no éramos familia solo porque me habían pedido dinero prestado era llevar las cosas demasiado lejos. Ya los había bloqueado, así que no podían comunicarse conmigo, pero sabían que si mi esposo intentaba hablar conmigo, tal vez lo escucharía. Así que estaban tratando de apelar a él para que me recordara que éramos familia sin importar qué, y necesitaba actuar en consecuencia en lugar de hacer berrinches por cada pequeño malentendido y comportarme como una niña mimada. Mis padres también dijeron que me devolverían el dinero eventualmente, pero que simplemente no era posible para ellos devolvérmelo todo de una vez y ya me lo habían explicado 1.000.000 de veces. Así que necesitaba ser más considerada porque mi hermano estaba luchando en el trabajo y mis padres estaban a punto de jubilarse en un par de años.
Estaban tratando de convencer a mi esposo de que todo era mi culpa y yo estaba actuando sin razón, pero mi esposo jugó muy bien y, en lugar de ponerlos en su lugar, realmente lo entretuvo y les hizo sentir que estaba de su lado. Les dijo que podría intentar explicarme esto, pero ayudaría mucho más si también se acercaran a mí personalmente y enviaran un mensaje sincero. Hasta ahora solo habían tomado un tono acusatorio conmigo, pero mi esposo los convenció de que si reconocían sus errores, eso podría calmarme. Y esos idiotas realmente lo creyeron. Mi esposo los manipuló para que me enviaran un mensaje en el que reconocían lo que habían hecho y les hizo creer que eso me haría ser más indulgente con ellos y terminaría disculpándome con ellos porque el tono lo era todo. Es todo una gran mentira, por supuesto, porque tan pronto como envíen ese mensaje, lo usaremos como una admisión de culpa y los perseguiremos legalmente. Estoy realmente orgullosa de mi esposo porque manejó esto mucho mejor de lo que yo lo habría hecho y creo que es un genio malvado, pero es mi genio malvado, así que lo amo. Actualización 3. Bueno, el plan de mi esposo funcionó y estamos muy emocionados ahora. Mis padres y mi hermano, como un montón de idiotas, me enviaron un correo detallando cada mentira que habían contado y confesando lo que habían hecho. Así que ahora que tenemos pruebas, mi esposo le ha dado luz verde a nuestro abogado para seguir adelante con la petición y pronto recuperaremos nuestro dinero. $115,000 puede que no sea mucho para mucha gente, pero para mí significa mucho porque pasé los últimos 5 años tratando de ahorrar para el futuro y trabajé muy duro para llegar a donde estoy hoy. Me tomó muchas noches tarde y sacrificios y no voy a dejar que todo se pierda solo porque mi hermano es perezoso y mis padres quieren consentirlo. Así que los demandaremos y, sin importar lo que cueste, recuperaremos mi dinero. También hemos empezado a planear nuestra luna de miel y será un viaje corto a la playa nuevamente porque es donde todo esto comenzó y siempre será un lugar especial para nosotros. Puede que tomemos un descanso más largo en un par de meses y hagamos unas verdaderas vacaciones, pero hasta entonces, esto tendrá que ser suficiente. Nos dimos cuenta de que no tenemos que impresionar a la gente y gastar mucho dinero, solo podemos hacer lo que nos haga felices y eso es exactamente lo que estamos haciendo. Además, no quiero ser como mi hermano que publicó un montón de fotos de su luna de miel después de regresar para restregárselo a la gente en la cara, pero ahora será demandado por eso. Es realmente triste para ellos, pero se lo buscaron y ahora merecen completamente lo que les va a pasar.